Esta mañana me da mucho gusto poder traerles a ustedes la conferencia que he presentado en más de 67 universidades, México, en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica. Y durante las veces que presento esta conferencia, es increíble que los estudiantes a nivel universitario carezcan. Y estoy hablando de estudiantes del área de la sociología, de la psicología, de la física, de las físicas matemáticas y de la química, que ignoran totalmente los datos, el conocimiento y la información que en esta mañana voy a compartir con ustedes. Y todo esto es porque se cumple lo que dijo un gran filósofo griego: cuando una mentira se enseña durante 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Hay personas que mienten tanto que lo que dicen ellas mismas lo acaban creyendo. Y así es en el mundo de la investigación, así es en el mundo de la ciencia, así es en el mundo espiritual. Si ustedes van a la Ciudad de México, enfrente del Auditorio Nacional, se encuentra un museo que se llama el Museo de Antropología e Historia. Y entrando, todos los estudiantes de secundaria, de primaria, de preparatoria, se enfrentan con una pared donde aparece un protozoario, después un renacuajo, y después comienza a haber peces vertebrados, invertebrados, y en último lugar aparece el Homo sapiens o el ser humano. Entonces a nuestros hijos, a tus hijos, y en el mundo entero se les ha enseñado y se nos enseñó que venimos de Chita, que descendemos de los renacuajos, que tuvo su origen en una sola célula, y durante más de 100 años se ha enseñado esto, desde que el científico Carlos Darwin postuló en la mesa de la investigación las posibilidades, porque jamás ni él mismo lo creyó, de que pudiera el origen de la vida estar o provenir de una sola célula o de la selección natural. Por otro lado, existe otra teoría acerca del origen de la vida. Entonces, en las secundarias ya está como una asunción histórica y como un hecho comprobado de que venimos del chango. Sin embargo, siempre les pregunto a todos los maestros universitarios, ¿por qué enseñan como un hecho científico algo que sigue siendo teoría? En otras palabras, si la evolución fuera comprobada o se hubiera comprobado científicamente, no podría ser teoría, sería un hecho científico comprobado. Y para que la evolución fuera comprobada, se necesitarían encontrar no un eslabón perdido, sino miles de eslabones perdidos. Y uno solo no se ha encontrado. Una de las cosas más patéticas es que en Europa la mayor parte de los científicos franceses, ingleses y alemanes no creen ya en la teoría de la evolución. Si ustedes leen la revista Time y Newsweek de los últimos meses del 89, salieron artículos interesantísimos donde en Europa los científicos se ríen de los científicos que siguen creyendo en la teoría de la evolución. ¿Y por qué se ríen en Europa de esta teoría? Simplemente porque es anticientífica. Es anticientífica. En lugar de que la ciencia compruebe la evolución, la ciencia comprueba que no es posible la evolución o la transmutación de las especies. Vamos pues a comenzar en esta mañana hablando un poco acerca de la ciencia, porque los estudiantes han hecho de la ciencia un Dios y creen que la ciencia tiene respuestas para todos sus problemas. Y creen que la ciencia realmente es la solución para el problema económico, para el problema moral, para el problema religioso del ser humano. Y está muy bien que nos documentemos y que amemos la filosofía y que amemos el conocimiento, pero no caigamos en la trampa de que creer la ciencia puede ayudar al ser humano a encontrar el origen de la vida, a decirle quién es y a decirnos a dónde nos dirigimos. Esto la ciencia jamás lo podrá determinar, como lo voy a probar en esta mañana.
¿Qué es la ciencia? La ciencia simplemente es la observación de las cosas que nos rodean con el objeto de aprender más acerca de ellas. Nuestra información es descubierta a través de la observación cuidadosa de experimentos controlados. Los científicos también se imaginan cosas y los científicos también inventan teorías. Cuando un científico no puede comprobar científicamente a través de la experimentación algún hecho, entonces ellos comienzan a hablar de esta teoría como algo real o como un hecho científico. Y sin embargo, cualquier cosa que no sea comprobada científicamente tiene que ser de carácter especulativo, hipotético y filosófico. Entonces, no todas las cosas son científicas cuando no son comprobadas, aunque se postulen como pseudocientíficas mientras no se hayan comprobado por medio de una repetición experimental. Ahora, en segundo lugar, la ciencia no puede contener ni la verdad absoluta ni el conocimiento absoluto. ¿Por qué? Porque la ciencia está sujeta a cambios. ¿No recuerdan ustedes todavía en la secundaria cuando compraron un libro y aparecía que la Tierra estaba sobre una tortuga y después sobre un hombre? Y comenzaron los científicos a enseñar en los libros históricos y de física de que la Tierra tenía que ser sostenida por algo. Un científico decía, no puede un planeta con el volumen de la Tierra estar flotando en el espacio. Esto es anticientífico. Porque no puede algo estar aquí controlando si no hay una fuerza que la sostenga o algo que esté debajo de ella. Y comenzaron a asumir que entonces Hércules sostenía la tierra, que unas tortugas sostenían la tierra, y comenzaron a enseñar o a asumir de que esto era una realidad. Más tarde se descubrió, ¿verdad?, que la tierra no estaba sobre una tortuga, ni sobre Hércules, ni mucho menos, sino que la tierra flotaba en el espacio, como ya la Biblia lo aseguraba miles de años antes de que Galileo descubriera la redondez de la tierra. Otro ejemplo que nos muestra que la ciencia no puede ser absoluta, sino que está cambiando constantemente, es el ejemplo del gran oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, hace algunos 40 o 50 años, envió un instrumento al fondo del océano, y él tenía en su bitácora, y el instrumento no registró ningún sonido de las ostras, ni de las langostas, ni de las conchas. Entonces Jacques Cousteau apuntó en su bitácora y dijo, conclusión, no hay ruidos debajo del mar. 30 años después, se inventó un aparato mucho más sensible que el que Jacques Cousteau había diseñado. Y a través de ese aparato, 30 años después, se descubrió que las langostas se comunican, que hay ruidos a través de las conchas y que la fauna marina puede tener identificación mediante las ondas del sonido que viajan debajo del agua. Y Jacques Cousteau, 40 años después, borró en su bitácora y dijo, conclusión equivocada, sí existe la transmisión del sonido debajo del mar. Y así podríamos seguir viendo muchos ejemplos que en el pasado se han asumido como científicos y más tarde otros experimentos han comprobado de que no había nada de científico en esto que habían asumido. En tercer lugar, déjenme decirles a ustedes que la teoría de la evolución no es científica. La teoría de la evolución no es científica porque sencillamente está basada en el materialismo. El materialismo es una filosofía o una perspectiva del mundo donde la materia, las leyes físicas y la química son la única realidad del ser humano. Ahorita, detrás del materialismo, se encuentra otra filosofía que se llama el humanismo. No estoy diciendo el humanitarismo, estoy diciendo el humanismo. El humanismo agarra al ser humano y lo eleva y dice, en el principio el hombre creó el cielo y la tierra. Entonces el humanismo ha colocado al hombre como la cúspide
de la grandeza. El ser humano es el Dios, en el ser humano están las respuestas, el ser humano ha llegado realmente a controlar el universo que nos rodea. Cuando el campo de la experimentación nos muestra a qué grado tan bajo el ser humano ha caído actualmente. Cuando Charles Darwin postuló su libro El origen de las especies en 1956, el científico Thomson, W.R. Thomson, entomologista, o sea, estudiante de los insectos, de fama mundial, escribió en la biblioteca de la edición centenaria del libro de Darwin lo siguiente. En 1956 dijo el señor Thomson, entomologista, Carlos Darwin no demuestra de ninguna manera que las especies se originaron por selección natural. Él solo mostró, a base de ciertas presuposiciones, cómo podría esto suceder. Aunque él estaba convencido, nunca lo pudo probar, ni se ha probado jamás científicamente. En el capítulo 4 del libro del origen de las especies, Darwin emplea un lenguaje especulativo, imaginativo, hipotético y filosófico 187 veces. ¿Cómo puede un libro calificarse de científico cuando el propio autor del libro jamás estuvo seguro de sus presuposiciones filosóficas? Ahora, después de que hemos visto un poco acerca de la ciencia y de las limitaciones de la ciencia, quiero hablarles un poquito acerca de lo que es o de lo que dicen ser la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, repito, es la filosofía de que una sola célula se fue gradualmente cambiando hasta dar lugar a todas las especies más completas que nos rodean en el planeta Tierra. De acuerdo a los evolucionistas, este desarrollo o progresión celular se llevó a cabo a través de billones de años. Esta teoría dice que la vida comenzó con animales de una sola célula, seguida por orden por plantas de una sola célula, después por invertebrados, vertebrados, pescados, anfibios, reptiles, mamíferos, pájaros, changos y finalmente el ser humano. De acuerdo a esta teoría, podemos resumir entonces que el hombre es simplemente la especie más desarrollada de todos los animales y una sola forma de materia altamente organizada. Pero vean ustedes de qué forma la teoría de la evolución contradice dos leyes físicas y una ley genética. En primer lugar, la teoría de la evolución contradice la ley de las termodinámicas. La ley de las termodinámicas es una ley física que es la base de cualquier ley que exista y de cualquier experimentación. Nada podemos investigar ni progresar si no es bajo la plataforma sólida de la ley de las termodinámicas. ¿Qué cosa postulan la ley de las termodinámicas? Bueno, la ley de las termodinámicas, la primera ley, dice lo siguiente: todo el proceso natural del universo causa un aumento neto en desorden y una pérdida neta de energía. En otras palabras, no hay nadie que pueda decir que el Sol no está perdiendo todos los segundos y todos los días millones de toneladas de peso. Cuando tú tienes un refrigerador, el refrigerador niega la teoría de la evolución, porque el refrigerador existe para evitar la descomposición de todo lo que existe. Entonces, la ley de la termodinámica nos dice que las cosas no están evolucionando de menos a más, sino que están degenerándose de más a menos. Todo se oxida, todo se descompone y nunca el orden ha salido, nunca el desorden ha salido del orden. No hay tal cosa de que de una explosión se formaron los planetas y el orden del universo. Tú agarra ahorita el diccionario Larousse y hazlo pedacitos y
anticientífico decir que el orden surge de esta manera. Es todo lo contrario. La Biblia dice que el desorden salió del orden y no el orden del desorden. Entonces vemos que en las leyes de la termodinámica todos los procesos espontáneos cambian de complejos al desorden y la energía organizada a energía calorífica. Entonces, la ley de las termodinámicas, señor evolucionista, en esta mañana, contradice totalmente tu especulación. Ahora nosotros vemos los hechos que los evolucionistas quieren ignorar. En primer lugar, existen actualmente miles de especies que han permanecido tal como están a través de distintos períodos geológicos. Los perros siguen siendo perros. Hay San Bernardo, chihuahueños, pastor alemán, French Poodle, Cocker Spaniel, pero son perros, no son caballos ni burros. Los equinos siguen siendo equinos, los mamíferos siguen siendo mamíferos, los reptiles siguen siendo de la familia de los reptiles, pero todas las miles de especies que tienen millones de años analizando jamás han tenido un cambio totalmente tan drástico para decir que viene un animal de un animal anfibio. Nunca se ha encontrado la mutación o la transmutación de las especies científicamente. En segundo lugar, el mismo protozoario del que, según muchos evolucionistas, surgimos, existe tal como está desde hace cientos y cientos de miles de años. El protozoario no ha cambiado absolutamente 1 centímetro cúbico. En tercer lugar, la mayoría de las especies aparecen totalmente de repente en los anales geológicos sin que haya podido encontrarse nada que se asemeje a una forma de transición. Y en último lugar, todos los científicos concuerdan en que la sangre humana es diferente de la sangre de cualquier ser vivo que existe en nuestro planeta. ¿Por qué cuando tienes SIDA o cuando tienes un problema no te hacen una transfusión de sangre de chango? ¿Por qué nunca te podrán transfundir sangre de un burro o de un perro? Simplemente porque la Biblia dice en el libro 17 de los Hechos que Dios hizo a los seres humanos de una misma sangre. El perro tiene una sangre, los anfibios tienen la sangre fría en el mar, los pescados, y todos tenemos diferentes formas de linfocitos, y por eso hay muchos microbios que atacan, como el microbio del moquillo al perro, que nunca atacarán al ser humano. Y así vemos nosotros la diferente formación que existe. No existe ninguna raza subhumana. Todos somos negros, amarillos y caucásicos de la misma sangre. Un negrito se puede casar con una blanca y no sale un chimpancé, sale un mulatito. Alguien puede decir en este momento, oiga señor, pero permítame un momento. ¿Y qué me contesta usted del Pithecanthropus erectus? ¿Qué me dice usted del hombre de Piltdown? ¿Que acaso esos fósiles nunca han comprobado que venimos del chango? En lo absoluto. Miren ustedes, el Pithecanthropus erectus. Un médico del ejército holandés y comisionado en la isla de Java, llamado el doctor Dubois, encontró en 1891 un pedazo de mandíbula y un fémur con una separación aproximadamente de 1 o 2 metros el uno del otro. Con estos dos huesos los juntaron y fabricaron un hombre mono y le llamaron el Pithecanthropus erectus y proclamaron haber encontrado en revistas científicas el eslabón perdido. Pero en lugar de exhibirlo al público, lo escondieron hasta 1923, cuando ya suponían que todo mundo se había tragado la mentira de que el eslabón perdido había aparecido. Cuando científicos en Europa examinaron esta mandíbula y este fémur, dictaminaron que los huesos pertenecían a un hombre y no a un simio. La calavera de un gorila
y la calavera, no importa que sea jíbaro, australiano, caucásico, amarillo o negro, son exactamente las mismas calaveras, pero nunca podrás comparar ni el esqueleto, ni el fémur, ni tampoco la calavera de un simio, jamás con la de un ser humano. Son absolutamente diferentes en centímetros cúbicos, en dimensiones, en volumen, en todo. Una calavera de un chango es un chango y nunca dejará de ser la calavera de un chango. Tenemos al hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown en Inglaterra se le puso así porque fue encontrado en una aldea llamada Piltdown en 1912. Y de este descubrimiento, que era un cráneo y una quijada, dijeron que el cráneo era de un hombre y la quijada de chita. Con estos dos huesos fabricaron el hombre de Piltdown. Cuando los científicos del Museo Británico de Historia Natural de Inglaterra los examinaron, dictaminaron que era un fraude intelectual. Este veredicto fue publicado, por favor apúntalo, en el Boletín Oficial del Museo Británico de Historia Natural. Y así podríamos seguir con el hombre de Nebraska, el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Heidelberg, etcétera, etcétera. Todos absolutamente fraudes intelectuales. Ninguno ha probado, repito, ser ni el eslabón perdido, ni que fue una transición entre el hombre mono y el ser humano. Y en último lugar, no solamente la ley de las termodinámicas, la arqueología contradicen la evolución, sino que también la ley biológica de los aminoácidos. No sé cuántos químicos haya o doctores en esta mañana, pero los aminoácidos impiden e impedirán siempre cualquier transmutación de las especies. ¿Por qué? Los aminoácidos, hagan de cuenta ustedes, que son como piedras o los ladrillos de la vida. Y estos aminoácidos existen aproximadamente 6 por 10 a la 58ª potencia de combinaciones de aminoácidos. La ciencia ha descubierto que los diferentes tejidos orgánicos que forman el pelo, los huesos, la piel, la grasa y los músculos de cualquier animal, siempre sin excepción, escuchen muy bien, toman de la sangre el mismo aminoácido correspondiente. Esta es la ley inexorable de los tejidos orgánicos. En otras palabras, el músculo de un chango, el músculo de un perro, el músculo de un gato jamás evolucionará en un músculo de un hombre o de un músculo de otra especie. El pelo de los changos es de los changos, el pelo del ser humano es pelo humano. ¿Por qué? Porque los aminoácidos no permiten totalmente la transmutación de las especies. Damas y caballeros, ¿cuántos de ustedes han oído acerca del otro lado de la moneda? ¿Cuántos de ustedes han podido abrir un libro que se llama la Santa Biblia? El libro más atacado de toda la historia de la humanidad. El libro más controvertido de toda la historia de la humanidad. El libro del cual hablan blasfemias, que lo hicieron los hombres, que el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario, que mandó matar a los cananitas, que David se metió con Betsabé, que está lleno de contradicciones. Y todo lo que la gente dice de la Biblia, lo dice porque son ignorantes. ¿Saben ustedes en cuánto tiempo cayó la filosofía comunista? En 2 semanas. Desde 1917, que Lenin inició la revolución bolchevique en Rusia, duró aproximadamente 60-70 años, y toda la gente en el mundo que había puesto la fe en el marxismo y en el comunismo, en 2 semanas se les esfumaron los sueños marxistas. Desapareció el comunismo de Europa, desapareció de América, desapareció del mundo. ¿Por qué? Porque demostró ser un fracaso económico, político y social. ¿Y ahora qué eres? ¿Ahora qué te vas a hacer, Hare Krishna? ¿Ahora te vas a ir con quién? ¿Con los mormones?
Ahora te vas a ir con los gurús y así encontramos nosotros que todos los sistemas de pensamiento del hombre tienen forzosamente que caer, pero dice la Biblia, la palabra de Dios permanecerá. Los cielos y la tierra pasarán, pero la Biblia sigue manteniendo. La abro hoy en la mañana y encuentro en este libro un sistema de pensamiento que se adecúa a mis necesidades, a mis preocupaciones, a mi consolación, a mi investigación, a todo aquello que quiero encontrar. Encuentro que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. ¿Cómo es posible entonces que no se haya permitido enseñar otra opción, otra alternativa de la creación? Es que en cuanto tú dices que el origen del mundo estuvo en Dios, dicen esto, es que la religión no puede tener respuestas. Y yo no les estoy hablando de una religión, el cristianismo es una relación. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Si quieres encontrar física, ven para acá, ahorita te lo voy a enseñar. ¿Quieres química? Aquí está. ¿Quieres biología? Aquí está. ¿Quieres psicología? Es el mejor tratado psicológico que existe. ¿Quieres historia? La documentación y los registros históricos y geográficos, antropológicos, paleontológicos, más antiguos que existen en la humanidad. Pero es que el hombre odia todo aquello que no sea producto del hombre. Y como la Biblia no es producto del hombre, el hombre es orgulloso y el hombre no puede aceptar que seamos creados a imagen y semejanza de un Dios vivo. Dice la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice Isaías capítulo 40, versículo del 12 en adelante, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo habían dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados? Él, dice la Biblia, está sentado sobre el círculo de la tierra. La Biblia enseñaba 2300 años antes de Galileo que la tierra era redonda. Damas y caballeros, les quiero a continuación mostrar las evidencias de la creación bíblica. Escuchen lo que les voy a decir. No les vengo a presentar a ustedes filosofías, hipótesis, especulaciones. Todo lo que ahorita les voy a presentar a ustedes es de carácter científico. Hay más evidencias comprobables que somos el origen de un Dios que está detrás de la creación, de un diseñador que tiene interés de que tú tengas una relación personal con él, que de creer a Darwin, a Friedrich Nietzsche, a Carlos Marx, a Nikolai Lenin, a Jean-Paul Sartre y a todos los filósofos comparados con aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La primera evidencia, vuelvo a repetir, científica, de que nosotros somos el origen de una creación divina, se encuentra en el orden de la creación. Número 1, el orden de la creación. La Biblia dice, en el primer capítulo del libro del Génesis, el orden perfecto en que las cosas fueron creadas. Dice la Biblia que en primer lugar Dios creó la luz. En segundo lugar el firmamento. En tercer lugar, la tierra y el mar. En cuarto lugar, el sol, la luna y las estrellas. En quinto lugar, los peces y las aves. En sexto lugar, las bestias y el hombre. Y en el séptimo día, Dios descansó de sus obras. Primera objeción. Oiga, Señor, pero ¿cómo pudo Dios haber creado la luz en el primer día cuando el sol y las estrellas aparecieron en el segundo día y en el cuarto día? Es que la luz del primer día no era la luz solar, era el espectro electromagnético de energía que rodea al planeta Tierra. ¡Qué maravilloso!
¿De qué me refiero? Bueno, ahorita estamos grabando esta conferencia y ¿saben ustedes por qué se puede grabar la conferencia? Simplemente porque la atmósfera que contiene la Tierra encierra ondas electromagnéticas, encierra ondas nucleares y ahorita mi voz viaja en ondas y es captada por esa cinta magnética, pero si tú te vas a la Luna no vas a poder grabar mi conferencia. Y si sales del espectro electromagnético de la Tierra, por lo cual hay televisión, ondas de televisión y de radio, es porque antes de que Dios pusiera al hombre, Dios sabía que cuando el hombre dijera, Eva lo podría escuchar. Y Adán pudiera decir, tú eres Eva. Y cuando yo le dijera, niño, pórtate bien, el niño no solamente me viera abriendo la boca, sino que algo saliera, que llegara a sus oídos, se convirtiera en información, la aceptara y bajara a su corazón. Cuando dice la Biblia que Dios creó la luz, entonces no se refería a la luz solar, esto fue creado en el cuarto día, se refería a la energía, porque la luz es energía. La palabra hebrea que se tradujo luz incluye también el uso de la energía. ¿Quién le dijo a Moisés el orden de la creación? ¿Por qué la ciencia actualmente comprueba que para que haya vida vegetal tenía que haber agua y para que hubiera vida humana tenía que haber luz, agua y aire? ¿Quién le reveló a Moisés hace más de 6,000 años el orden de la creación? Tú contéstaselo a tu profesor de ciencias. Número 2. La Biblia dice en el capítulo 1 de Génesis, versículo del 11 al 12, y en el versículo 24, que todo lo que creó Dios fue creado según su género y según su especie. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie, y fue así. ¿Qué cosa más increíble que cuando Dios diseñó la semilla de maíz, de manzana, de naranja y de papaya, cada semilla contenía dentro de ella la información genética hereditaria que haría que esa semilla fuera y creciera como elote y no como papaya? ¿Cuándo has sembrado tus semillas de naranjas y han crecido plátanos? ¿O es como si sembraras tú semillas de duraznos y crecieran gancitos marinela? La genética, ahorita uno de los progresos más grandes de la ciencia es en el mundo de la clonización. Y la investigación genética ha llegado actualmente a niveles tan estratosféricos que yo agarro ahorita revistas científicas y encuentro en el editorial que dicen los científicos, y ahora qué cosa podemos crear los hombres. ¿Y saben ustedes por qué? Porque cuando se descubrió el DNA que contiene la información genética, se está comenzando a penetrar en la información genética y se está tratando de alterar. En otras palabras, los científicos dicen que dentro de 5 o 10 años puede llegar una señora y decirle al ginecólogo, pues voy a ser mamá, a ver, permítame, déjeme sacarle una muestra, vamos a investigar su DNA. Señora, quiero decirle que su hijo va a heredar el mal de Parkinson. O su hijo va a salir con este defecto. ¿Quiere usted tenerlo o no tenerlo? Las señoras van a decir que no y los abortos se van a multiplicar. Ahorita una señora puede por $10,000 en Los Ángeles alquilar su matriz para tener un bebé que no es de ella. Ahorita la fertilización in vitro ha llegado a términos y a niveles tan elevados donde la gente está materialmente manipulando los genes. Yo cada vez estoy más convencido que los monstruos de Apocalipsis capítulo 9 van a ser perversiones genéticas inventadas por nosotros. Porque cuando el hombre comienza a manipular los genes como lo está haciendo ahorita, es cuando el hombre está al borde de comenzar a crear monstruos. Damas y caballeros,
la Biblia nos muestra entonces que los espermas de un chango producen changos. El esperma del ser humano, yo jamás ni podré tampoco tener relaciones, ¿verdad?, con un cocodrilo, ni con una changa, ni con una gallina, para que salga un hombre con cabeza de gallina y cuerpo de hombre. Porque el esperma y el semen del ser humano contiene la información que Dios determinó desde el principio. Las manzanas que sean manzanas, los hombres que sean monos, los monos que sean monos, el cocodrilo, cocodrilo. Pero el hombre ha tratado de hacer cruzas. Y una vez un hombre cruzó a un caballo con una burra y salió una mula. ¿Y saben qué cosa pasó? Que fue estéril la mula. No se pudo reproducir. ¿Por qué? Porque se pervirtió la información genética dicha en la Biblia. Todas las cosas según su especie. El hombre quiere violar esta ley, el hombre recibirá el juicio de Dios. Número 3. ¿Sabían ustedes de dónde fue formado el hombre de acuerdo a la Biblia? Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Esto se refiere físicamente. Y sopló dentro de él. O sea, agarró el polvo Dios y del barro formó Dios al hombre, y cuando el hombre ya estaba formado, Dios sopló dentro de él. Y cuando Dios sopló dentro de él, Adán abrió los ojos y comenzó a caminar, y su vida comenzó a ser manejada y comenzó la corriente sanguínea a manifestarse dentro de su cuerpo. Entonces la Biblia nos muestra que el físico, la carne, todo lo que tenemos nosotros, fue formado del polvo de la tierra, y la ciencia comprueba la creación bíblica física del hombre. ¿Por qué? Porque la ciencia comprueba que la tierra tiene 4 gases: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y los elementos químicos de la tierra, que son la cal, el hierro, el azufre, el fósforo, el calcio, el cloro, el flúoro, el yodo, el magnesio, el potasio y el sodio, también se encuentran en el hombre. También se encuentran en nosotros, tal como la Biblia lo dice. El hombre fue creado físicamente del polvo de la tierra, y los 4 gases y los elementos químicos que forman la tierra son los elementos y los gases que forman el cuerpo humano. En cuarto lugar, ¿quién fue el hombre? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Nunca les han hecho esa pregunta? Bueno, nadie la puede contestar. Dicen, bueno, si fue la gallina, pues tuvo que salir un huevo. Y si fue primero el huevo, pues ¿quién puso el huevo? Algo tuvo que ser primero. Es como un maestro universitario. Me dijo una vez, oiga, señor Alducin, no me diga que ustedes de esos religiosos que andan ahí predicando y que por aquí, y que lloran y se azotan. Le dije, no, yo no soy de eso, perdóneme tantito. No me diga que usted de los que creen que Adán y Eva, mire, quiero decirle lo siguiente. En primer lugar, yo soy cristiano, mis convicciones filosóficas están basadas en la Biblia, y mis convicciones son más poderosas que cualquier argumento científico que usted me pueda presentar. Y el maestro me contestó y me dijo, ¿así que usted cree que venimos de Adán y Eva? Y yo le contesté, ¿así que usted cree que venimos de Chita? Y se comenzaron a reír los estudiantes. Entonces le dije al maestro de secundaria lo siguiente: ¿de dónde sacó el chango la changa? Se quedó así el maestro. Sí, ¿de dónde sacó el chango la changa? Porque el maestro está enseñando que primero, por un accidente, nació un chango con órganos reproductores masculinos. Por otro accidente, nació una changa con órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente se juntaron y nació un changuito. La evolución enseña que somos 2 accidentes en medio de un accidente. ¿Cuántos accidentes, por Dios? La Biblia nos muestra, en quinto lugar, en el libro del Génesis, que no fue creada primero la mujer. Fue creado primero el hombre. ¿Por qué? Después se pelean las señoras conmigo a la salida. Pero la razón científica es asombrosa. Los cromosomas de los hombres son XY. Los de la mujer son XX. Dios no pudo haber creado al hombre XY y a la mujer XX y haber sacado al hombre XY de XX. Dios, porque hubiera sido una raza híbrida.
Pero la Biblia dice que por el hombre tener XY, pudo sacar a XX, y cuando se mezclan los dos, pueden salir los dos sexos, o femenino o masculino. Y esto lo dice la Biblia antes que se descubriera la información genética que actualmente se está manejando en el mundo entero. El orden de la creación de la primer pareja también es científico. Ahora encontramos nosotros también lo siguiente. La Biblia dice que no solamente el hombre fue sacado de la tierra, su formación cromosómica del hombre es absolutamente genial, hecha por Dios, pero lo más asombroso es que la Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y saben qué cosa, damas y caballeros? Que el hecho de que nosotros seamos hechos a imagen y semejanza de Dios nos pone en un plano superior a los animales. No somos animales. Por enseñarle a tu hijo en la escuela que es chango, por eso se porta como chango. ¿Qué cosa es la imagen y semejanza de Dios? ¿Será que Dios tiene un cuerpo como nosotros? ¿Será que Dios tiene ojos como nosotros? La imagen y semejanza de Dios no se refiere a atributos espirituales, físicos, porque Dios es espíritu. Se refiere a atributos morales y atributos espirituales. Dios, dice la Biblia, es santo, es justo y es verdad. Cuando el hombre fue creado por Dios, Dios puso dentro de Adán el espíritu de la santidad, de la verdad y de la justicia. Cuando estas tres cosas fueron manchadas por el pecado, en ese momento el hombre dejó de ser santo, dejó de ser verdadero y dejó de ser justo. Y ahorita lo vemos en todo el mundo. ¿Qué cosas son las religiones? Todas las religiones son, sin excepción, la búsqueda de Dios a través del hombre. ¿Qué cosas son las teorías científicas y las filosofías que dijo Jean-Paul Sartre? Dijo Jean-Paul Sartre en su libro El Muro. De esto vamos a hablar en mayo, de las filosofías modernas del siglo XX. Jean-Paul Sartre, el filósofo del siglo XX, escribe y dice: me acerco a un lugar como una pared que se levanta y donde no encuentro salida. Y yo sé, dice antes de morir, que ese muro es algo que rebasa mi mente. Y por no conocer qué hay detrás del muro, muero en la desesperación. El padre del existencialismo sartriano, al morir, reconoció que no podría, mediante su mente, seguir peleando con Dios, aunque durante toda su vida odió a Dios, persiguió a Dios y negó la existencia de Dios. Friedrich Nietzsche, el gran filósofo alemán, postuló a principios de siglo que Dios estaba muerto. ¿Saben cómo murió Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche a los 36 años se volvió homosexual. A los 40 años perdió totalmente la razón. Y aquel que dijo, no hay Dios y el hombre es toda la respuesta, al llegar al final de su vida, se dio cuenta que el único Dios que había muerto era él, por haberse querido convertir en Dios. Y en último lugar tenemos, dentro de las evidencias científicas de la Biblia, el diluvio universal. ¿Saben ustedes que el diluvio está comprobado científicamente? ¿Saben ustedes que todas las razas y tribus, los hindúes, los persas, los asirios, los egipcios, los chinos, los griegos, los esquimales y todos los pobladores del continente americano hablan de un diluvio universal en sus escritos más antiguos? ¿Sabían ustedes que el arqueólogo inglés George Smith encontró del Museo Británico de Inglaterra en 1872 en Nínive una tablilla de barro cocido que data de tiempos de Abraham, o sea, hace 6.000 años aproximadamente, en la que aparece el relato del diluvio universal? ¿Sabían ustedes que el industrial francés Fernando de Navarra encontró al escalar el monte Ararat en Turquía, frontera con Rusia, el arca de Noé a una altura de 3.794 metros en la ladera noroeste del monte? Y dijo en su libro editorial CLIE, yo he encontrado el arca de Noé, de la publicadora Terraza de Barcelona. Escribe y dice Fernando Navarra, vi una estructura de 150 metros de largo, cubierta por una capa de hielo de 63 centímetros de espesor. El que diga que esto no es el arca, me gustaría saber qué otra embarcación de tales dimensiones pudo escalar el monte Ararat solita.
Si tú te vas ahorita al Popocatépetl, vete a la Jusco, vete al Pico de Orizaba en México, vete a las montañas de cualquier lado del mundo y encontrarás yacimientos coralíferos. La arqueología prueba que el mundo estuvo sepultado bajo un diluvio universal en algún tiempo del espacio y del tiempo de nuestra era. La Biblia habla de este primer juicio, cataclismo de Dios hace cientos de años. Antes que se descubriera que la tierra no estaba sostenida por nada, Job, apúntalo, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice, la cuelga la tierra sobre nada. Antes que se descubriera que el centro de la tierra era fuego, en el libro de Job, capítulo 28, versículo 5, la Biblia habla que el centro de la tierra tiene fuego. Antes que se descubriera que el viento tenía peso. ¿Quién descubrió el peso del viento? Torricelli, el científico italiano, en 1608-1647 cuando murió. Pero la Biblia, 2300 años antes, decía en el libro de Job que el viento tenía peso al darle Dios peso al viento. Antes que se descubriera la evaporización y la condensación de las nubes, en Job capítulo 36, versículo 27, la Biblia habla de la evaporización y la condensación de las nubes. Damas y caballeros, podría prolongar las evidencias científicas, arqueológicas, genéticas, biológicas, físicas, químicas, históricas, arqueológicas de la palabra de Dios. El problema del ser humano, quiero que lo recuerden, nunca será intelectual, es un problema del corazón. Hay mucha gente que no es que no pueda creer, sino que no le conviene creer. Yo me encontré una muchachita de 16 años hace algún tiempo en una cruzada y se acercó y me dice, señor Alducin, estos son puras mentiras, no hay cielo ni infierno. Cuando yo le contesté a esta muchacha, yo sabía que las evidencias habían sido abrumadoras. Entonces le contesté a la muchacha y le dije, no creo que tu problema sea intelectual, tú tienes un problema moral. Y llegó una amiga y me dijo, sí es cierto, tiene 3 amantes. Hay mucha gente que ama más las tinieblas, hay gente que ama más al pecado, hay gente que ama más su religión que la verdad revelada en el Dios de la Biblia. Y así podríamos decir, hace 40 años, me acuerdo todavía, cuando mi padre me decía, fíjate Armando que ahorita la moda es ser ateo. Y yo me acuerdo cuando iba a la Facultad de Economía en la UNAM en México, cuando fui al Tecnológico de Monterrey, cuando fui a la Universidad de Veracruz, a la Universidad de Toluca, etcétera, etcétera. En todas las universidades existía que si tú decías que creías en Dios, la gente se reía de ti. Y sabe una cosa, que ahora nosotros vamos a corretear a los ateos. Porque hay más evidencias, y es lo más absurdo y más tonto que existe, que no exista Dios. ¿Por qué? Porque los más grandes hombres de ciencia del pasado han sido cristianos. Ejemplos, Michael Faraday, físico y químico inglés, que nació en 1791, murió en 1867, fue el pionero de la electricidad, descubridor de la inducción electromagnética, ha sido el más grande científico experimental dentro del campo de la energía eléctrica de todos los tiempos. Él murió con paz porque dijo antes de morir, muero con Jesucristo como mi Señor y sin Él nunca hubiera podido penetrar en el campo de la investigación. Clerk Maxwell, físico inglés, 1831-1879, desarrolló las famosas ecuaciones Maxwell para las ondas electromagnéticas como las ondas de radio, antes de que esas ondas fueran descubiertas. También era cristiano. Isaac Newton, matemático, físico, astrónomo y científico inglés, 1642-1727, descubrió la ley de la gravitación universal, de la descomposición de la luz y al mismo tiempo que Leibniz, las bases del cálculo diferencial. Isaac Newton, en la Enciclopedia Británica, dijo en su biografía, un científico ateo sería un científico limitado, porque las cosas que la ciencia no puede explicar, tampoco el ser podrá penetrar en ellas sin la revelación de la palabra de Dios. Tenemos también a Pascal, Blaise Pascal, el físico francés que anunció las leyes de la presión atmosférica y del equilibrio de los fluidos.
este matemático y filósofo francés declaró: sin Jesucristo nunca hubiera podido saber de dónde vengo, quién soy y a dónde me dirijo. Y así podríamos citar que se acaba de morir al doctor Wernher von Braun. No sé cuántos de ustedes vieron en 1969 a un cohete aterrizar en la Luna. ¿Saben ustedes quién dirigió el aterrizaje del cohete en la Luna? El doctor Wernher von Braun. El doctor Wernher von Braun, ingeniero aeroespacial, director de la NASA en Estados Unidos por más de 25 años, y que inventó también el cohete B-2 en la Segunda Guerra Mundial, y los americanos lo trajeron a Estados Unidos, dijo lo siguiente antes de morir en la Universidad de Massachusetts en Harvard. Y dijo el doctor Wernher von Braun: la idea de un universo ordenado sería imposible sin la existencia de Dios. La grandeza del universo certifica que detrás existe un creador, un ingeniero, un diseñador de todo lo que existe. Es absurdo y ridículo estar expuesto a la ley del orden y del diseño y decir que no existe Dios. Damas y caballeros, la Biblia nos muestra que la evolución es exactamente la antítesis de la creación bíblica. Si yo realmente vengo del chango, si realmente no hay cielo ni infierno, si no hay propósito después de la muerte, si somos el producto de un accidente, si las moléculas y los átomos han puesto los sentimientos del amor, de la pasión, de la tristeza y de anhelar una vida mejor, entonces realmente podemos decir: comamos, bebamos y divirtámonos, que mañana moriremos. Pasa la jarra. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy honrado en mi trabajo? ¿Cuál esperanza me mantiene para seguir dándoles ejemplo a mis hijos? ¿Cuál esperanza me sostiene? ¿Qué convicción les puedo dar a mi esposa y a los estudiantes? ¿Sobre qué esperanza, sobre qué plataforma puedo basar mi vida? Yo sé que algún día tengo que morir. Y no importa cuánto te rías en esta mañana, no importa cuánto te burles, la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Prepárate, dice la Biblia, para encontrarte con tu Dios. No importa que lo creas o no lo creas, no vas a poder negar el hecho que algún día tienes que enfrentarte con el Dios del universo. Ese Dios que hace 2000 años envió a una cruz a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo fue azotado y coronado de espinas, le despedazaron la espalda, le hicieron un pedazo en la cabeza, y en esa cruz, colgado entre el cielo y la tierra, ese hombre dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Biblia contiene la historia de Jesucristo, la historia de la redención de un Dios que nos amó a tal grado que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios está interesado en que tú sepas que no eres gato, ni perro para que te portes como perro, ni para que te portes como un cerdo revolcado en el lodo, o como el perro que se vuelve a tragar el vómito. La Biblia dice: ustedes son algo especial en mi vida, y una sola alma que se hubiera salvado hubiera sido suficiente para el derramamiento de sangre de mi Hijo Jesucristo en una cruz. Dice la Biblia: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve que has vivido como ateo, como inmoral, con tus mujeres, con tus adulterios, traficando drogas? Algún día vas a tener que dar cuentas a Dios. Y la Biblia dice: hoy, si oyes su voz, no te endurezcas. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Cristo en la cruz del Calvario moría para pagar lo que tú hiciste y yo lo que hice delante de Dios. Ahora Dios cuelga a su Hijo y nos dice: por causa de que mi Hijo murió, yo te puedo perdonar. Por causa de que su muerte ha satisfecho mi ira santa, ahora yo puedo otorgarte un perdón gratuito, porque la salvación no es por las obras, es por la gracia de Dios. Si fuera por las obras, ¿para qué murió ese hombre? Dios nos hubiera dicho: pórtense bien, hagan lo mejor que puedan. Pero la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Dios ha escogido que mediante esa muerte de ese hombre
tú y yo podamos en esta mañana ser justificados por la fe, por la muerte de Jesucristo su Hijo. Y ahora Dios en esta mañana te regala esta salvación, te la ofrece gratuitamente y te extiende el brazo en esta mañana Dios y te dice, cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Esta vida no está en la religión, no está en la filosofía, esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y tú en esta mañana puedes, amigo mío, cambiarte de animal a hijo de Dios. Porque mientras tú no recibas a Jesucristo, seguirás creyendo y seguirás portándote y seguirás trabajando como un animalito. Duermes como caballo, trabajas como burro, vives como oso. Todo tu propósito es dinero, hacer dinero, sexo, placer, y algún día todas estas cosas serán acabadas. Y lo que juntaste, ¿para quién será? Dios te ofrece en esta mañana un perdón gratuito. No importa que seas homosexual, lesbiana, traficante de drogas, hermano de Caro Quintero, primo de Noriega. No importa los pecados que tengas en esta mañana, no importa que me digas, señor Alducin, como me dijo en la Penitenciaría Federal de México hace 2 semanas un preso, señor Alducin, ¿usted cree que Dios me perdone? ¿Qué hiciste? Le contesté y me dice, he matado 27 personas, maté a una señora cuando tenía 12 años de edad, a otro señor a los 15, me convertí en un gatillero y llevo más de 30 personas que muero. Y le contesté y le dije, en la sangre de Cristo hay perdón. Y ustedes en esta mañana pueden venir y abrazar una cruz. No los invito a que vengan a una religión. No los invito a que sean protestantes o católicos. Los invito a que vengan a la cruz del Calvario. A que le entregues tu vida a Jesucristo. A que creas no en un libro religioso, sino en el libro que contiene la única verdad absoluta que existe en el universo. En esta mañana, antes de que tú salgas por ahí, conviértete y recibe el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. No lo querrían hacer muchos de ustedes en este momento. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestras cabezas. No hay ninguna persona en esta mañana que haya venido por coincidencia. Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia y compasión por ti te ha traído para que escuches que existen pruebas. Si tu intelecto quería ser satisfecho en esta mañana, Dios te ofrece todas las pruebas que quieras, pero ven a la Biblia con una mente abierta. No vengas con el propósito de atacarla y contradecirla, porque no vas a encontrar nada. Conviértete como un niño, humíllate como un niño, y encontrarás la verdad absoluta. En esta mañana Dios te pide que te arrepientas de tus pecados. En esta mañana Dios te confronta con tu vida de pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si tú en esta mañana te arrepientes de tus pecados en primer lugar y confías en lo que Dios ha hecho en una cruz, mediante la muerte de su Hijo Jesucristo, y crees tú, con una fe de un niño, que Jesús es el Salvador, la respuesta y el Mesías para tu vida, Dios en esta mañana te puede regalar gratuitamente, sin las obras de la ley, el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué debo de hacer?, me preguntarás. ¿Qué debo de hacer para que en esta mañana reciba la vida eterna? Número 1, repito, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepentirse es cambiar de mente respecto a Dios, a que Él no va a perdonar tus pecados si no es en base a la cruz, en que no te puedes burlar diciendo a la hora que me muera me voy a arrepentir. Arrepentirse es cambiar tu mente y reconocer que Dios es un Dios de justicia y un Dios de amor. Y que Él te pide que te arrepientas hoy en que has venido a oír su voz.
En segundo lugar, tienes que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo hombre. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras en el silencio de tu alma. Mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados, porque te han ofendido gravemente, pues tú eres un Dios santo. Te doy las gracias, porque nunca hubiera podido pagar mis pecados portándome bien, sino que tú enviaste a Jesucristo tu Hijo, en el cual creo en esta mañana como mi Salvador y mi Señor. Te abro mi corazón, Señor Jesús, y te invito a que entres en este momento como mi Dios y Salvador, porque creo que con tu sangre y resurrección me has perdonado y aceptado delante de ti. Y te pido, Señor Jesús, en este instante que entres a mi vida como Salvador. Y salgo contigo dentro de mi corazón, limpia mi mente, purifica mi corazón, cambia mis deseos y muéstrame la luz, el conocimiento, el poder y la sabiduría que solo pueden ser encontradas en ti, en Cristo Jesús. Amén. Estoy seguro que muchos de ustedes en esta mañana han invitado al Señor Jesucristo a su corazón. Otros en esta mañana se han enfrentado con una información que no la vas a encontrar en el Excelsior, ni tampoco en el Heraldo, ni en la revista Duda, ni en la revista Muy Interesante tampoco, porque la vas a encontrar nada más en la Biblia. Pero las personas que en esta mañana le han pedido a Cristo entrar a su vida, les quiero pedir que desde ahí, desde su lugar, se pongan en pie. Pónganse en pie todos los que han recibido a Cristo en esta mañana en su corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Dios.